me ha ungido. Él me envió a predicar buenas noticias a los pobres, a sanar a los de corazón quebrantado, a anunciar libertad a todos los cautivos, a perdonar a los prisioneros. Dios me envió a anunciar el año de su gracia y a reconfortar a todos los que pasan por duelo, a atender las necesidades de todos los que lloran en Sión, a darles ramos de rosas en lugar de cenizas, mensajes de gozo en lugar de noticias de fatalidad, y un corazón que alaba en lugar de un espíritu abatido. Serán renombrados robles de justicia, plantados por Dios para mostrar su gloria. Ellos reconstruirán las ruinas antiguas, levantarán una nueva ciudad de entre los escombros. Te deleitarás en la generosidad de las naciones, te deleitarás en su gloria, porque has tenido doble porción de tribulación y aún mayor de desprecio. Tu heredad en la tierra será duplicada, y tu gozo será para siempre. Formados para ir de gloria en gloria. Entonces realmente el ir de gloria en gloria no nada más es ir a cosas mejores, lo cual es maravilloso. Realmente ir de gloria en gloria es seguir siendo transformados por la palabra y la presencia de Dios. Y a veces decimos, es que estoy pasando por pruebas, no estoy yendo de gloria en gloria. Claro que sí, porque está siendo transformado por la palabra y la presencia de Dios. ¿Qué es lo que nos lleva al arrepentimiento? Yo manejo una escuela en línea, entonces si ustedes pueden darme una respuesta cuando pregunto, me encantaría. A veces si no quiero que me den la respuesta, voy a decirla rápido, pero si me espero, eso quiero decir que alguien debe de gritar algo. O no lo griten, nada más díganlo en bajito, porque no les gusta gritar, nada más le dicen. Así le hacen, ¿sí o no? Para ver si, sí. Convicción de pecado, parte de lo que hace el Espíritu Santo. ¿Alguien más? Reconocer, también puede ser. Y bíblicamente, ¿qué es lo que nos lleva al arrepentimiento? La bondad de Dios. Romanos 2, en el verso 4. ¿Traen Biblia? La pastora les preguntó si tenían Biblia y ustedes dijeron que sí. Entonces quiero ver sus Biblias. Perfecto. Entonces, si tienen Biblia, ábranla en Romanos 2:4 y después, si pueden, voy a ir a Juan 15. Pero en Romanos 2, verso 4, me fascina este versículo. Yo lo voy a leer en, tal vez la versión que aparezca aquí sea una diferente, porque me gusta usar varias versiones, sobre todo la Nueva Biblia de las Américas. Dice, o tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Muchas veces queremos o creemos que Dios nos da su bondad porque nos arrepentimos, cuando que es su bondad exactamente lo que nos lleva al arrepentimiento. A veces podemos sentir es que Dios es que pecado y mi pecado me ha alejado de Dios. Obviamente a Dios no le gusta el pecado y Él no quiere que vivamos en pecado. Pero exactamente cuando nosotros fallamos, cuando hay un error en nuestra vida o cuando estamos pasando por un tiempo en el cual cometimos una equivocación, lo que deberíamos buscar es su amor, su bondad, porque es exactamente la bondad de Dios lo que nos va a guiar al arrepentimiento. Entonces nos convence de pecado, ¿para qué? Para que podamos pedir perdón, pero realmente entrando en su bondad, cuando pedimos perdón, ya sabemos, podemos sentir su bondad, por así decirlo, aunque deberíamos sentirla siempre, y su bondad nos lleva ¿a qué? Al arrepentimiento, porque el arrepentimiento es cambiar mi forma de pensar. Entonces yo siempre debería tomar en cuenta que la bondad de Dios siempre está conmigo, porque acaso, como dice aquí Pablo, ¿acaso ignoramos las riquezas de su bondad? ¿Qué tan grande es su bondad? ¿Qué tan maravillosa es su bondad? ¿Para qué? Para llevarnos al arrepentimiento.
Como que me están viendo con cara de what, pero está bien. Yo sé que están meditando muy profundamente sobre lo que estoy diciendo y por eso están serios. ¿Sí me entiendes? Dios te ama tanto en todo momento que debería ser exactamente su bondad y amor lo que debería ponerte de regreso cuando falles. Atraerte de regreso. Guiarte, ¿sí me entiendes? Guiar, es la palabra. Dice guiar. ¿Y qué hace un guía? Cuando has ido a algún tour, ¿no? Que te llevan, ¿alguna vez han ido al árbol de Tule? Allá en, ¿dónde está? En Oaxaca, ¿no? Que le dicen, no, ya a ver, aquí están las pompas de Olga Beninsky y quién sabe qué, ¿sí? ¿Se han ido? ¿No? Así dicen los niños, así te llevan los niños y te guían, ¿no? Te van diciendo que hay. Igualmente el Espíritu de Dios, obviamente no te muestra eso, ¿no? Te muestra su profundidad, te muestra su amor, te muestra su destello, su hermosura. Y en Juan 15, les dije que íbamos a ir a Juan 15. Juan 15 dice en el verso 1, ese te lo voy a leer en la nueva versión internacional. Son muy similares, pero tienen algunas diferencias. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado o hablado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto sin permanecer en mí. Entonces nosotros tenemos que permanecer en Dios, ¿verdad que sí? Y la permanencia pues es estar pegado a algo constantemente, no separarnos. Eso es permanencia. Cuando pegas algo permanentemente, ¿no? Utilizas cola loca o plastiloca o algo así, ¿qué es lo que está haciendo? Uniéndolos para que ya no se puedan separar. Eso es la permanencia. Entonces, lo que Dios quiere es que estemos unidos a Él siempre, permanentemente, permanecer en Él. Pero aquí es interesante lo que dice en los versículos anteriores, porque dice que nosotros estamos, en otra parte de la palabra dice que nosotros estamos hechos para dar fruto, ¿no? Y que demos mucho fruto con el Padre. De hecho, es un poquito más adelante cuando lo menciona. Y aquí dice que toda rama que no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto. Entonces, cuando nosotros damos fruto, nuestra recompensa es que somos podados. ¡Aleluya! La recompensa del fruto es la poda. ¿Y qué rama disfruta de ser podada? No creo, ¿verdad? Así, sí, córtame, Dios, ándale. No, a veces yo digo, voy a lugares donde digo, a ver, ¿a quién le gustan las pruebas? Y uno que otro levanta la mano y yo, no, y a mí no me gustan las pruebas, ¿no? O sea, sé que me transforman y tengo que pasarlas, pero de que me gusten, no me gustan. No las disfruto. Entonces, la recompensa del fruto es la poda. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere hacer mejores. Cuando nos arrepentimos, cambiamos nuestra manera de pensar, entonces Dios dice, ok, qué bueno que hiciste eso. Ahora vamos a podar más cosas, vamos a transformar más cosas. Pero qué interesante es el siguiente versículo. Él está hablando, Jesús, déjame ponerte en contexto, está hablándole a sus discípulos. Este es el momento antes de que Él vaya a ser crucificado. Acaban de celebrar la Pascua en el aposento alto, bajaron, están yendo hacia el Getsemaní y es antes de que Jesús sea entregado para ser crucificado. Y entonces
aquí Jesús está íntimamente hablando por última vez con sus discípulos antes de entrar en el proceso de la crucifixión, lo cual es un proceso largo y ahí lo puedes leer en la palabra. Entonces le está diciendo pues las últimas palabras, por así decirlo, cosas muy íntimas para él. Y aquí le está hablando a las personas con las que ha vivido 3 años. Y dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado o que les he hablado. Ustedes ya fueron limpios. Es muy interesante porque esta palabra, limpios, es la misma palabra que usa arriba para poda. Es la palabra katsairo. Hay versiones de la Biblia, de hecho, que ponen los dos como limpio. ¿No? Ya han sido limpios por o sea, en vez de decir la rama que da fruto será podada, dice será limpiada. Y después utiliza la misma palabra, limpios. ¿Qué nos está diciendo esto? Que no solamente las pruebas nos podan, sino que una de las cosas que más poda es la palabra de Dios. Pero espérate, entonces, si lo que poda, o sea, porque aquí le está diciendo, ustedes ya están limpios o podados por la palabra de Dios. Desafortunadamente, a veces nosotros podemos pasar por pruebas y como no entendemos el principio de la palabra de Dios que nos quiere mostrar a través de esas pruebas, entonces estamos madurando emocionalmente, pero no madurando espiritualmente. Y tenemos personas que son muy maduras emocionalmente sin ser maduras espiritualmente porque no están siendo podados por la palabra de Dios. Ya se pusieron serios otra vez. Qué mala onda. El cimiento de cada una de las pruebas, o sea, Dios no pone pruebas para simplemente destruirnos. Dios pone pruebas para hacernos mejores, para poder encontrarlo a Él en medio de la prueba y escuchar su palabra y tomar el principio de su palabra para que cuando venga la siguiente prueba yo esté firme montado en la palabra de Dios. Y haber crecido espiritualmente y no solamente emocionalmente. Crecer emocionalmente es maravilloso y es bueno y lo necesitamos, claro que sí. Pero ¿por qué no poder crecer a la par, tanto emocional como espiritualmente? La poda no es fácil, porque a veces tenemos que permitir que la palabra de Dios, esas palabras difíciles que vienen en la palabra, como cuando Dios nos dice, en el mundo tendrán aflicción, no está padre, ¿verdad? Porque es una promesa de Dios. Pues sí, es verdad. No está diciendo si te gusta vas a tener aflicción o si te dan ganas vas a tener aflicción. No, es así de en el mundo van a tener aflicción. Es así, pum. Pero confía porque yo he vencido al mundo. Entonces esa promesa obviamente tiene una promesa que va muy por encima de ello, que es la palabra de Dios. ¿Y qué es lo más poderoso en este universo? La palabra de Dios. ¿Y sabes cuál es el único lugar en donde la palabra de Dios, en cierta manera, o sea, a ver, espérate, antes de entrar en eso. La palabra de Dios es lo que creó el universo, ¿verdad que sí? Génesis 1, ¿ok? La palabra de Dios, entonces Dios habla y las cosas se crean. Dios habla y las cosas se crean. Si Dios dice algo, eso es lo que va a pasar, ¿estamos de acuerdo? Pero ¿qué crees? En el corazón del hombre, la palabra de Dios llega en forma de semilla y nosotros tenemos la capacidad de destruir el poder de la palabra de Dios o de alimentarlo para que dé fruto. El único lugar donde Dios le permite a su palabra entrar como semilla y no tener la fuerza, por así decirlo, a menos que el corazón del hombre esté listo. ¿Por qué? Porque nuestro corazón, está la parábola del sembrador, ¿sí la conocen? El sembrador sale a sembrar, bueno, ahí, si no la conocen, léanla, está ahí en Mateo 13. Y en Mateo 13 habla sobre 4 semillas. Y es interesante porque dice que la primera semilla es aquella semilla que penetra, ¿no? Que es puesta, pero el corazón está duro. Y como está duro, entonces no puede penetrar la semilla y llegan los pájaros y se la llevan, ¿verdad que sí? Entonces,
El corazón duro no es aquel que no oye a Dios, es aquel que no hace lo que le pide. ¿Por qué? Porque la palabra está llegando, ¿no? Pero simplemente está duro el corazón. No es que no pueda oír, todos tenemos la capacidad de escuchar a Dios, pero no todos decidimos hacer lo que nos pide. ¿Y qué es lo que pasa? Pues la potencia que hay en la palabra de Dios se pierde porque el enemigo dice, ok, está duro, yo me la llevo. Y es robada la palabra. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Nosotros queremos ser personas que vivan a través de la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Pero a veces tenemos bloqueos que no nos permiten entregarnos de manera completa a lo que es la palabra de Dios. ¿Qué tipo de bloqueos? Pues hay diferentes formas. Tal vez fuiste herido cuando eras pequeño, tal vez fuiste formado de una manera en la cual tienes una experiencia y esa experiencia ha marcado tu vida, o tal vez tu papá fue de una forma contigo, tu crianza. Hay varias formas, o sea, varias formas de pensar que van en contra de la forma de pensar del reino. Y una de ellas, de la que Dios ha permitido hablar mucho, o más que hablar mucho, simplemente es ministrar mucho, es algo que te quiero mostrar en Génesis. Vamos a Génesis capítulo 3. En el verso 7. Antes de leerlo, déjame decirte una cosa. Este es el momento en el cual el hombre pues está en el huerto del Edén, están Adán y Eva, y están en el huerto y están pasándola muy bien con Dios, ¿no? Y de repente pues Eva es engañada por la serpiente, ¿se acuerdan de la historia? ¿No? Y entonces van y comen del fruto, que en realidad yo creo que era un mango, pero porque los mangos son deliciosos, entonces tuvo que haber sido un mango así, petacón grande, ¿no? Digo, no sé, es un fruto, entonces no sé. Ponen una manzana, quién sabe, tal vez te gusta la sandía y dices, eso no es una sandía, pero ¿cómo va a abrir una sandía, no? Pues con las manos, imagínate a Eva y no, ok, eso soy yo y mi imaginación, pensando qué tipo de fruto sería el fruto. Entonces, come del fruto, ¿no? Y entonces, cuando come del fruto es cuando entra el pecado en nosotros, ¿verdad que sí? Desafortunadamente, entra el pecado en nosotros y pues parte de lo que bloquea a veces son las heridas del pasado que nosotros, de lo que te he hablado ahorita, que cosas que han pasado, que tal vez no las has filtrado por lo que es la palabra de Dios y por lo tanto no has podido dar más fruto, pero creo que hoy Dios quiere quitar un bloqueo para que puedas dar un buen fruto, un fruto saludable y que te conviertas en una persona madura. Que empieces a dar más fruto y que tú, ¿no? Si si Dios es la vid y nosotros las ramas, entonces nosotros que tengamos mucho fruto. Es interesante porque ¿en dónde sale el fruto? ¿En la vid o en las ramas? En las ramas. Dios produce el fruto, pero el fruto se ve ¿en quiénes? En nosotros. Nosotros no podemos producir el fruto sin Él, pero Él no produce fruto nada más en la vid, Él la produce en nosotros. ¿Por qué? Porque así lo decidió Él. Y le encanta, le fascina hacernos parte del proceso. Y entonces aquí en Génesis encontramos el primer momento o la primera emoción que sienten las personas o Adán y Eva cuando pecan. Y tú me dices, ¿cuál crees que es esta primera emoción? ¿Ok? Entonces después de leer el versículo me vas a decir. Génesis capítulo 3 en el verso 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Déjame leerte otra versión.
Dice, en este momento los ojos de ambos fueron abiertos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Entonces, ¿cuál es? ¿Cuál creen que sea? La vergüenza, muy bien. 10 a todos. A los que no respondieron, como los otros respondieron bien, 10, ¿no? La curva, ya. 10 para todos. La vergüenza. Primero vieron que estaban desnudos después de pasar, no, días, no sé, años, yo no sé cuánto tiempo estuvieron ahí en el huerto del Edén. Se llenaron de vergüenza y se trataron de tapar con hojas de higuera. Y hay momentos en los que nosotros hemos cometido errores que tal vez nos han llenado de vergüenza. O hay cosas que nos han hecho a nosotros que puede ser que nos hayan llenado de vergüenza. Y nos hayan hecho sentir de una manera tan vergonzosa que nos cuesta trabajo acercarnos a Dios o sentirnos lo suficientemente valiosos para que Dios obre a través de nuestra vida. Y es como algo que constantemente el diablo utiliza para traer a remembranza en nosotros y hacernos sentir como menos cuando Dios quiere hacernos sentir como mucho más, porque Él nos hizo más que vencedores. Y Él te quiere dar, en verdad, yo te digo, la mejor vida es una vida con Dios. Es una vida llena de aventuras, llena de milagros, llena de sanidades, de prodigios. Y sí, hay cosas difíciles. O sea, yo no te estoy diciendo es la vida perfecta. Y ven, y color de rosa, y y vamos a vivir. No, no es cierto, te mentiría. Hay dificultades, hay gente que fallece, hay momentos en donde al parecer no hay dinero, o al parecer parece que Dios no está, pero Dios está ahí contigo, siempre tomado de la mano, siempre llevándote y haciendo milagros. Y yo le doy gracias a Dios por todos los milagros. Entonces no te puedes sentir con vergüenza. No deberías dejar que la vergüenza forme parte de tu vida por un error que cometiste en el pasado, porque la cruz de Cristo borró todo tu pasado. En la cruz fueron llevados todos los pecados, presentes, pasados y futuros. A Jesús no se le olvidó ningún pecado. No fue así de, oye, Juan cometió ese pecado, ¿ese lo pusimos en la cruz? No, ese todo fue puesto en la cruz. Todo fue puesto en la cruz, cualquier error, cualquier cosa, aun cuando te hicieron, porque hay gente que está avergonzada por cosas que le hicieron. Y tú dices, es que Dios, ¿cómo permitiste que esto me pudiera pasar a mí? Que me pudieran traicionar, que me pudieran hacer esto. Me siento avergonzado, personas que les han acosado tal vez. Y te sientes avergonzado por lo que te hicieron. Eso también fue puesto en la cruz. Dios no quiere que vivamos con vergüenza. ¿Por qué Dios no quiere que vivamos con vergüenza? Porque la vergüenza, aunque es un sentimiento que nos puede ayudar en un momento, entiende, no te estoy diciendo la vergüenza es algo malo. Si mantienes la vergüenza como algo que está constantemente en tu vida, cada vez que tú tratas de hacer algo y te hace sentir mal, entonces es malo. Pero la vergüenza, si tú tienes vergüenza de salir desnudo ahorita, está bien, es algo que te dice, no salgas de desnudo. ¿No? Yo recuerdo que yo una vez estaba en un Tox y había una fuente, tenía como 11 años y entonces yo abrí la puerta para ir a esta fuente, pero decía salida de emergencia, pero yo no me fijé. ¿Qué creen que pasó cuando yo abrí la puerta? ¡Trin! Todo el restaurante, ¿no? ¿Y a quién creen que voltearon a ver? Al niño que tenía la mano en la puerta y yo así me quedé helado. Así de, no sé qué hacer. Así de esos momentos. Y entonces llegó el mesero y ya como que me quitó, cerró la puerta y todos, ¡bravo! ¿No? ¿Tú crees que yo me sentí muy bien? Así de, oh sí, no, me siento excelente. No, claro que me sentí avergonzado. Pero eso me sirvió ¿para qué? Para entender que no debo abrir una puerta cuando dice salida de emergencia. Pero no me quedé asustado de la salida de emergencia. Ni me sentí avergonzado y dije, hoy no voy a ir a un restaurante. Te estoy poniendo un ejemplo bobo, pero lo que te estoy diciendo es, la vergüenza es buena en el momento, nos ayuda a decir, oh, esto está mal, pero si continúa y seguimos viendo ese momento como, uy, me siento avergonzado, entonces hay algo mal en nuestra vida. ¿Están de acuerdo? ¿Estamos bien? Estoy yendo un poco rápido porque quiero llegar al punto. Entonces Jesús viene a la tierra, Jesús camina con nosotros, es un hombre, es maravilloso, es el hombre perfecto. Y entonces en Marcos 11, en el capítulo
perdón, Marcos capítulo 11, en el verso 14, mira lo que dice. Dice, Jesús, hablando a la higuera, le dijo, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Sus discípulos lo estaban escuchando. Y luego en el 20, si te adelantas, unos 6 versículos adelante, dice, por la mañana cuando pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. Yo sé que este versículo lo he estudiado entre los teólogos, ¿no? Los que dicen los teólogos, puede representar a Israel. Y no estoy diciendo que esté mal, ¿no? Que está diciendo que Israel es, en cierta manera, desechado, ¿no? Por lo que ha hecho mal. Pero yo quiero darle otro mover. Después de que Dios ve que ellos se taparon con hojas de higuera, ¿te acuerdas lo que hace en el huerto? No lo leímos ahorita, pero agarra y les quita las hojas de higuera y los viste ¿con qué? Con pieles. Y se hace ¿el qué? El primer sacrificio animal. A veces nosotros queremos cubrir nuestra vergüenza con estas hojas de higuera, pero realmente debemos de cubrirlas con el único sacrificio que vale la pena, el sacrificio de Jesús. ¿Cuál fue el único árbol que Jesús maldijo cuando estuvo aquí en la tierra? La higuera. Y déjame decirte, yo creo que fue porque él estaba diciendo, no a la vergüenza, no con lo que te quieres cubrir. Con tus cosas no es suficiente, se necesita el sacrificio de algo y ese sacrificio fui yo soy el sacrificio con el que puedes cubrir y lavar tus pecados, porque esos sacrificios solo cubrían los pecados, pero este lava los pecados, no solamente nos viste, sino que nos da una vestimenta real y nos lleva a ser verdaderamente libres de la vergüenza. Y a poder vivir en la presencia de Dios, a poder vivir constantemente sabiendo que Dios camina conmigo, me equivoque o no. Y que Dios está conmigo a donde quiera que yo vaya. Y por eso soy un ministro de la sanidad del cielo. Imagínate que no seas solo conocido como el que trabaja, no sé, el maestro, ¿no? Digamos que eres maestro. Que no solamente seas conocido como el maestro de la escuela primaria, sino seas conocido como el maestro de la escuela primaria que sana enfermos. Y que todos te dicen, ay, no lo lleves con el doctor, llévalo con Juan. Juan, él sana enfermos, él ora por ellos y sana enfermos. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo una obra en tu vida. Y bueno, y otras cosas. Dios no solamente sana enfermos, hace miles de cosas, ¿no? Y a mí me gustaría simplemente terminar diciéndote que yo pasé por un tiempo en donde yo me sentía avergonzado por un error económico que yo tuve. Y había momentos en donde no podía dormir porque habíamos invertido mucho dinero y ese dinero se había perdido. Y yo me sentía como que, no puede ser, y me sentía avergonzado. Y no fue hasta que yo entendí el poder de la redención, que es que Jesús pagó todo por mí, que me di cuenta que a pesar de que yo había cometido un error, no solamente era perdonado, sino que ese error podía ser transformado, porque Dios puede sacar de las cenizas belleza. Y que a veces lo que nosotros sentimos que es el error más grande de nuestra vida puede ser la oportunidad, la mejor oportunidad de nuestra vida para poder implementar algo nuevo a través de Jesús. Tenía un amigo, déjame cerrar con esto. Tenía un amigo que su papá era carpintero. Y
lo que él hacía es que él talaba árboles, se le permitía talar árboles porque ellos vivían en una zona boscosa. Y en esa zona boscosa talaban árboles y entonces él a través de la madera pues se la llevaba a su taller y ahí la utilizaba para hacer mesas, sillas, lo que él hiciera. Y entonces cada vez que mi amigo cortaba un tronco, el papá de mi amigo cortaba un tronco, él le decía a su hijo, él desde los 4 años le decía, ven, ven hijo, ven, ayúdame. Y entonces ahí iban los dos y le decía, 1, 2, 3, y lo levantaban y lo llevaban y lo ponían en el taller, ¿no? Para que utilizaran la madera para hacer las diferentes cosas. Y dice que esto pasó hasta los 4 años hasta que él tenía pues, como 12. Dice 11, 12 años. Y me dice, no fue hasta los 11 o 12 años que yo me di cuenta de algo en particular. Además, cuando llegaban al taller, celebraba con él, con el hijo, y le decía, bien hecho, hijo, gracias, muchas gracias. Maravilloso, ¿no? Y entonces, el hijo pues se sentía muy bien. Dice, yo me sentía muy bien, ayudaba a mi papá a hacer esto, padrísimo. Dice, a los 11, 12 años me empecé a dar cuenta de algo, que cada vez que mi papá me llamaba para cargar el árbol, él no se ponía del lado del tronco, ¿no? Yo sí me ponía de un lado del tronco, pero él no se ponía, sino que se ponía en medio. Y él cargaba el tronco. Y nos llevábamos y lo poníamos en el taller. Dice, mi papá me hacía pensar desde los 4 años que yo estaba ayudándole a cargar cargas, cuando que realmente él era el que las cargaba. Pero él celebraba conmigo como si yo hubiera hecho parte de eso. Bien hecho, maravilloso, gracias. ¿Para qué? Para que yo pudiera sentirme parte del proceso. Y yo quiero decirte hoy, Dios, si tú estás en este lugar, a veces llevamos cargas innecesarias que papá te ha ayudado a cargar. Pero hoy es tiempo de soltar esas cargas y dejar que ninguno de los dos cargue, porque Él ya se las llevó en la cruz. Si tú estás aquí, es porque Dios te ha traído hasta aquí, te ha sostenido con su mano. La vida es tan frágil y es tan fácil perder la vida en un instante. Tanta gente, ¿no? Que una enfermedad y boom, o que un accidente y boom. Si estás aquí es porque Dios ha llevado tus cargas. Y tal vez no sé si has celebrado con Él, ojalá que sí hayas celebrado con Él. Y yo te digo, bien hecho por llegar hasta aquí. Pero el que te ha sostenido ha sido Él. Y es tiempo de dejar la vergüenza. Yo no sé si ya me gustaría a mí simplemente orar. ¿Me permitirían orar por ustedes? Y permitir que Dios, no yo, porque yo solo soy un hombre, que Dios sane tu alma de cualquier vergüenza y que permitas que hoy Él tome esa carga y juntos la lleven al taller donde ya no va a ser un tronco, ahora va a ser transformado de cenizas o de un tronco a una mesa o algo maravilloso. Amén. Entonces, ¿por qué no me ayudas cerrando tus ojos? Y tal vez mientras yo hablaba, Dios te estaba hablando acerca de algún bloqueo en cuanto a lo que respecta con respecto a la vergüenza. Y tal vez tú digas, sí, ¿sabes qué? La neta, siendo completamente honesto, me siento avergonzado por esto que pasó hace unos días, hace unos meses, o que ha estado pasando por varios años. Porque hoy Dios quiere libertarte y llevarte al verdadero arrepentimiento.
Él no nos creó sin la capacidad de poder arrepentirnos. Él nos dio toda la habilidad para poder ser libres de la esclavitud y del pecado. Él no te sacó de la esclavitud del pecado, de no saber quién era Él, para mantenerte en pecado. Él te ama demasiado. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, manifiéstate. Primeramente me gustaría ministrar a aquellas personas que saben que han vivido, no me importa que haya sido, si fue algo que te hicieron, si fue algo que pasó a ti, si que has vivido con esa vergüenza de haber hecho algo, que te hubieran hecho algo, y que hoy tú quieres ser libre y dejar que Jesús tome y te envuelva en su sangre para que Él verdaderamente te vista de las ropas que Él quiere vestirte y te quite tus hojas de higuera con la que te has estado tapando, tú tratando de cubrir la vergüenza porque te sientes mal. Hoy es hora de quitar las hojas de higuera y poner la vestimenta de Jesús, cubierto con la sangre de Cristo. Y si ese eres tú, yo te voy a pedir que así con los ojos cerrados, cierras todos sus ojos. Te voy a pedir que simplemente, si eres tú y tú dices, sí, la verdad yo quiero ser libre hoy de la vergüenza, que me levantes tu mano derecha. Gracias. Gracias, gracias. 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 Gracias, Dios. Puedes bajar tu mano. Es tiempo de dar fruto. Siento que esta es una iglesia de fruto. Y hoy es un tiempo de sanidad. Así que te voy a pedir que hagas algo valiente. Que sencillamente te pongas en pie ahí donde estás. Si tú levantaste tu mano. Gracias. Quiero que cierres tus ojos ahí. Y que simplemente tú veas la cruz de Jesús. Mira la cruz de Jesús. Permite que Jesús en este día te lleve a la cruz. Yo quiero que veas la cruz. Simplemente mira como si fuera una cruz delante de ti. Y quiero que tú te tomes de la mano de Jesús y te lleve ahí. Déjate llevar. Déjate llevar por la mano de Jesús. Porque en esa cruz no está Jesús. Esa cruz simplemente es un símbolo de lo que Dios hizo por ti. Y Jesús te lleva a la cruz y juntos miran la cruz. Y Jesús empieza a tomar esa vergüenza, eso que te avergonzaba, y lo toma y lo pone a los pies de la cruz. A los pies de la cruz, lo pone a los pies de la cruz. Y tú empiezas a ver cómo esa vergüenza es quitada de ti, es quitada de tus hombros, y eres librado hoy de esa vergüenza. Y hay momentos en los que tal vez Dios te dice: déjame cargarla, déjame llevarla, déjame quitarla de tus hombros y déjame ponerla en la cruz, porque la cruz es el lugar en donde yo te voy a sanar. Y luego deja que Jesús te tome de la mano. Quiero que hagas algo especial. Quiero que hagas algo especial, de verdad. Ahí estás. Yo sé que hay varios que están viendo a Jesús. Siento fuertemente que hay varios que están viendo a Jesús. Y quiero que
Quiero que Jesús, el mismo Jesús que te está tomando de la mano, te lleve hasta poder tocar la cruz. Toca la cruz. Toca la cruz y deja que en esa cruz su sangre te limpie. Y deja que de esa cruz donde hubo la sangre, donde se derramó la sangre de Jesús, hoy sea limpiado y te diga: Dios, ya queda en el pasado. Y tal vez estés viendo lo que te pasó. Tal vez Jesús te está llevando y te está diciendo: sé que pasamos esto, sé que fuiste acosada, sé que fuiste lastimado, sé que fuiste traicionado, sé que cometiste un error, sé que viste cosas que no debías, sé que cometiste pecado, pero el pecado no te identifica, no es tu identidad. El pecado no es tu identidad. Yo soy tu identidad. Y Jesús te toma y te abraza. Y te abraza mientras tú tocas la cruz. Jesús te está abrazando. Y en este momento hay una revelación de la cruz y de la sangre de Cristo. De la cruz y de la sangre de Cristo. Y en este momento estás siendo libre del pecado que te asedia, del pecado que te decía: tú estás mal, tú no puedes, tú no eres suficiente. Yo te voy a decir una cosa: eres más que suficiente. Eres más que suficiente. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo te hace más que suficiente. Y quiero que te veas con ropas nuevas. Deja que Jesús te dé una nueva vestimenta. Hay gente que ve vestimentas blancas, pero deja que Jesús te vista hoy. Deja que Jesús te vista hoy. Toma la cruz, hazla tuya. Que hoy hay una revelación de la cruz, de lo que Jesús hizo en la cruz.